estaban persiguiendo, un señor que lo estaban persiguiendo 3 personas para matarlo. Y el tipo andaba corriendo, y encontró un monte y se metió para ese monte. Y cuando se metió para ese monte encontró un grupo de cuevas. Y se metió por una cueva asustado porque le querían quitar la vida. ¿Qué sucede? Que cuando aquel hombre se metió a la cueva, los que lo venían persiguiendo también entraron y lo estaban buscando. Yo lo escuchaba hablar. ¿Dónde fue que se metió? Y empezó él a orarle a Dios y le decía: oh Señor, mándame 2 ángeles para que tapen la entrada de la cueva y esta gente no me mate. Y los otros que lo estaban buscando entraban en las cuevas vecinas. Y en eso, cuando él hace su plegaria, ve que baja una arañita y empieza a tejer una tela de araña. Y el tipo le dice: oh Dios, pero yo te he pedido 2 ángeles, no una araña. ¿Tú vas a dejar que me maten? Y cuando siente lo que lo perseguían en la cueva del lado, habla: ¿y dónde que está metido? Vamos a la cueva de al lado. El tigre está asustado ya, y dice: ahora sí me jodí. Ahora sí me embromé porque me van a matar. Y cuando sigue clamando: oh Dios, no me permita que yo pierda la vida, sálvame, sácame de esta. Y cuando vienen los que lo perseguían, sus perseguidores, que van a entrar a la cueva, le dice uno a los demás: no entremos ahí, que él no está ahí. Y le dice el otro: ¿cómo tú lo sabes? ¿Tú no ves que hay una tela de araña en la puerta? Que si hubiera entrado alguien, la había roto, por ahí no entró alguien, por ahí no entró nadie. Y siguieron caminando y el hombre se pudo salvar. Porque a veces nos sucede lo que le sucedió a Pedro en este pasaje que les voy a leer, del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo del 22 en adelante. Dice que inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca en tanto estaba ya muy lejos de tierra y las olas la golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: es un fantasma. Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: ánimo, no teman, que soy yo. Pedro contestó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Subieron a la barca y cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Fíjense que pasa algo. El enemigo de la fe es la duda, el temor. ¿Cuántas veces nosotros nos estamos pasando por momentos oscuros, por momentos difíciles, por tempestades que nos golpean fuerte? Y muchas veces nosotros se nos va la fe, nos llega la duda, nos arropa la duda y comenzamos a hundirnos como le pasó a Pedro. Pedro no se conformó con la palabra de Jesús cuando le dijo: ánimo, no teman, que soy yo. ¿Por qué los otros no dijeron: mándanos a ir a ti? Pedro no le creyó a Jesús. Si eres tú, mándame a ir a ti. Entonces empezó a tentar su fe, empezó a tentar a Dios allí. Y como quiera, Jesús es sumamente visible. Dice: pues ven, para que te convenzas, ven. ¿Y qué pasó? Empieza a caminar, iba muy bien caminando, pero cuando sintió la fuerza del viento, ¿qué le pasó a Pedro?
¿Por qué se olvida? Porque le faltó. Entonces, habrá que preguntarnos en esta noche, ¿y nosotros por qué nos estamos hundiendo? Levanta la mano aquí alguien que tenga algún problema. ¿Hay alguno aquí que tenga algún problema fuerte que esté pasando por una situación difícil, fuerte? ¿O todo está bien en su familia, en su casa, todos están sanos, no tiene familiares enfermos, no hay problemas, todo está bien? Porque cuando las cosas están así, hay fe de sobra. Pero cuando llegan esos momentos así de tribulación, que es donde verdaderamente debe florecer la fe, entonces a veces pasa todo lo contrario. Le ponía el ejemplo del ciego porque se puede comparar con la vida espiritual. En Hebreos 11, versículo 1 dice la palabra: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Palabra de Dios. Y si nosotros comparamos nuestra fe con la fe de un ciego, podemos darnos cuenta que son muy parecidas. Porque imagínense cuántas veces nosotros nos encontramos, vuelvo y lo repito, en situaciones donde no vemos claro. Como andaba la hermana con sus ojos vendados, andaba tocando los bancos porque ella no quería que caerse, tenía miedo a caerse o tenía miedo a darse un golpe, a chocar. Entonces, cuando estamos así confundidos en momentos de oscuridad, no vemos respuesta y no podemos sentir más que muchas veces desesperación, frustración y miedo al no saber hacia dónde nos vamos a dirigir. Y ya no sabía dónde iba. Una cogió para allá, después estaba por aquí, algunos le decían: ¿te vas a sentar? No, es por allí. Y más sin embargo, así como un ciego hace uso de sus demás sentidos, por lo general las personas que no ven desarrollan mucho el sentido del oído y también el tacto. Principalmente así nosotros tenemos oídos y tactos espirituales, donde contamos con la guía de Dios y por medio de los ojos de la fe nos lleva a lugares inimaginables. Pero hay que dejarse guiar. Hay que dejarse guiar. Muchas veces perdemos el tiempo mirando hacia alrededor, o otras veces simplemente para saber cuándo y cómo vamos a llegar al destino que ya Dios tiene trazado para nuestras vidas. Y caemos en la desesperación. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría si un ciego caminara desesperado por la calle? Háganse una idea. Imagínense un ciego caminando en una avenida desesperado. ¿Qué pasaría? Yo creo que para empezar una serie y más, quizá más difícil de encontrar el rumbo, tal vez la misma desesperación lo llevaría a un camino equivocado, o peor aún a que pueda sufrir algún daño, que lo atropellen o algo. Entonces, caminar en fe es tener en cuenta que aunque por momentos nosotros vamos caminando a oscuras, vamos caminando por lugares que no vemos, sabemos que vamos dirigidos por Dios. Saber que vamos dirigidos por Dios. Y que si vamos dirigidos por Dios, vamos a estar a salvo y vamos a estar bien. ¿Verdad que sí? Una vez escuché una historia de un niño adolescente que sus padres lo enviaban de vacaciones solo. El muchacho, su papá lo llevan al aeropuerto, se registra y se monta en su avión. Cuando el avión arranca, todo va muy bien. A unas cuantas horas de recorrido viene una fuerte turbulencia. El avión empieza a temblar. Y aquí está todo el mundo desesperado, las mujeres llorando, los hombres comiéndose las uñas, todo el mundo asustado porque pensaba que el avión se iba a caer, y el niño tranquilo, en paz, en calma,
Y la gente gritando, volviéndose loco, y el niño en paz y en calma. Llegó un momento que una señora le dijo, pero muchachos, ¿tú no ves que nos vamos a matar? ¿Cómo es que tú estás tan tranquilo? Y él le dijo, lo que pasa es que el capitán es mi papá. El capitán es mi papá. Y el hecho de él saber que el capitán era su papá le daba a él una confianza tremenda. Entonces, si es Dios que está conduciendo la barca, el avión de nuestras vidas, ¿por qué tenemos? ¿Alguna vez ustedes han tenido miedo de algo? ¿Han temido por algo? ¿Alguna vez se han encontrado en medio de una situación difícil que le impide o le ha llevado a ustedes hasta dudar del amor que Dios siente por usted? O a decir, wow, y es que Dios no me escucha, o es que Dios no está ahí. Eso sucede, y nos sucede a todos. Nos sucede a todos. Incluso hasta los santos muchas veces llegaron a tener momentos de pruebas duras, difíciles, que su fe fue probada profundamente. Pero vuelvo y repito, si Dios es nuestro capitán, allí todo estará bien. Hay un pasaje bíblico que a mí en lo personal me encanta, y es parecido al que leímos al inicio. Otro día iban en la misma barca, pero ahí estaba Jesús con ellos. Dice la palabra de Dios que viene una fuerte tempestad y Jesús se quedó dormido y las olas se estaban metiendo dentro de la barca y los vientos la estaban sacudiendo con fuerza y las olas del mar. Y Jesús estaba dormido. Y uno se pregunta, ¿y cómo un hombre puede dormir en estas condiciones? Y los discípulos sacando agua, volviéndose locos, y Jesús dormido. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús estaba tranquilo, estaba en paz, no tenía miedo. En una fue tanto el desespero de los discípulos que cuando ellos vieron ya que como que todo estaba perdido, fue uno a despertar y dice, Señor, y es que no te importa que nos hundamos, ¿cómo tú puedes estar dormido si nosotros nos estamos hundiendo? Dice Jesús, le vuelve a recriminar, hombres de poca fe. Simplemente extendió el brazo y le dijo al mar, cállate. Y el mar. ¿Y por qué a los discípulos les costaba creer estas cosas? ¿Por qué Jesús les recriminaba, le recalcaba, les reprendía la poca fe que tenían? ¿Por qué ustedes creen que sea? Sencillamente, señores, que cuando falta la fe, falta todo. Cuando una persona perdió la fe, lo perdió todo. ¿Cómo va a elevar una oración a Dios si no hay fe? Incluso no le da ni el deseo de orar, de elevar esa oración. Y dice Jesús en otro pasaje que si nuestra fe fuera, aunque sea del tamaño de un granito de mostaza, nosotros le diríamos a aquel monte, arráncate de allí y tírate al mar, y el monte obedecería. Y fíjense que la semilla de mostaza es diminuta. Y si una fe de ese tamaño es capaz de hacer tales cosas, imagínense una fe del tamaño de una semilla de aguacate, por poner un ejemplo, o una fe del tamaño de una sandía. ¿Qué no sería capaz de hacer? ¿Qué no sería capaz de hacer? Es difícil. Muchas veces, vuelvo y lo repito, llegan situaciones, llegan tormentas, así como golpeaban la barca de Pedro, la barca de los apóstoles, que nos golpea la barca de la vida. Y es hasta de humano entrar a veces en situaciones de desesperanza y de desesperación.
Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:3 que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios creó todo de la nada. Y a veces por naturaleza nos cuesta trabajo creer sin ver. ¿Cuánta razón decía Jesús? Dichosos los que creen sin haber visto. Entonces nosotros estamos en ese grupo de dichosos. Porque ¿cuál de ustedes ha visto a Jesús así, tal cual es físicamente? ¿Alguno de ustedes lo ha visto? Ninguno de nosotros, ¿no? ¿Verdad? Pero sin embargo, miren cómo estamos congregados. Vamos a misa todos los días, o cada vez que podemos. Nos acercamos a recibir la Eucaristía porque creemos que Jesús está vivo y que está presente en el cuerpo, en el pan y el vino allí, cuando se consagra, que se transforma en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Él. Entonces, la fe es un voto de confianza a Dios, es creerle a Dios. Y en esta cuaresma, que está pasando rapidísimo, la iglesia nos invita a nosotros a hacer un alto. La iglesia nos invita en la cuaresma a detenernos. Detente, párate un momento, revísate, cuestiónate qué es lo que estás haciendo. ¿Y cómo nos vamos a cuestionar? Mirándonos en el espejo de la fe, desde nuestra fe. Porque ¿qué es lo que la iglesia nos pide que nos revisemos? Es sobre todo nuestra vida espiritual. Nosotros no podemos andar como personas errantes todos los días, caminando sin rumbo. No. El tiempo de cuaresma es especial para uno hacer un alto, autoevaluarse, ¿qué estoy haciendo bien? Estoy creciendo en la fe. Y fíjense que la fe nadie se la da sola, igual que la vida. La fe no la da otros. Primero, la fe es un don de Dios, y como don hay que pedirlo. Por eso le decía aquel hombre a Jesús: Señor, yo creo, pero aumenta fe. Yo creo que todos los días deberíamos de repetir esa oración: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Y la fe es un don innato con el que todo ser humano nace. Es grabada por Dios desde el momento, yo creo que desde la concepción. Allí el ser humano, desde que nace con ese don. Pero esa fe, según nos dice la Sagrada Escritura, se transmite por el oído. Dice la Biblia que la fe entra por el oído. ¿Y cómo un niño se le transmite la fe? Sencillamente es labor de los padres cuando empiezan a catequizarlo, cuando empiezan a hablarle de Dios en su casa. Y luego sus catequistas, cuando inician el proceso de catequesis para recibir los sacramentos, también son por transmisores de la fe. Pero dice Jesús en una parábola: y cuando vuelve el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo ustedes ven la fe de la gente hoy en día? Vamos a hacer una pequeña evaluación, un panorama de la realidad que estamos viviendo. ¿Está la gente verdaderamente creyendo en Dios? O mejor, por cambio la pregunta: ¿está verdaderamente la gente creyéndole a Dios? Porque ¿cuántas personas viven en la cañita? Y calcule la cantidad de personas que se están congregando en esta parroquia, y calcule la cantidad de personas que se están congregando en las demás denominaciones cristianas, con la cantidad de habitantes que viven en este barrio, y yo estoy seguro que quizás no llegamos ni al 2%. Vuelvo y repito, creer en Dios no es decir nada más yo creo, porque la fe se demuestra con hechos concretos. Con hechos concretos. De nada sirve decir yo creo si no practico y hago lo que digo creer, si no me comporto a la altura de un hijo de aquel en el que yo digo creer. No sé si me estoy dando a entender, si me estoy explicando bien. De nada sirve decir yo creo en Dios si mis obras, si mis actos,
son contrarios a lo que está escrito en su palabra. Eso no es fe, eso es un mero, vamos a decir, profetismo, o un mero profesar así, yo creo y ya, así, eso es vacío, porque la fe se realiza a través de hechos concretos, se concretiza. Ahora bien, nadie puede vivir la fe aislado, como nadie puede vivir solo. Nadie puede hacerlo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, hay un relato que dice que la primera predicación de Pedro le recalca a la gente lo que pasó con Jesús. Y le preguntaron, ¿y qué podemos hacer, hermano, nosotros para salvarnos? Y Pedro le dijo, creer en el Señor Jesucristo y arrepentirse de sus pecados. Pero para una persona arrepentirse, primero tiene que creer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hoy, en pleno siglo XXI, en el año 2019, en el mes de marzo, nosotros podemos creerle a Dios? ¿Cuáles hechos concretos podemos hacer para demostrar a aquellas personas que están allá afuera que nosotros de verdad somos personas creyentes? Vamos a pasar ahora de la ideología de la fe a los hechos de la fe. ¿Cómo ustedes creen que se debería comportar una persona de fe? Vamos a ver. Vamos a ver, levantando la mano, ejemplo sencillo. Una persona de fe debe ser así. Vamos a ver allá, hermanos. Amando. Humildad. Agente de paz, confiado. ¿Y ustedes creen que si somos así, los demás que no vienen a la iglesia, que no participan en ninguna actividad, se darán cuenta? ¿Se darán cuenta? Porque déjeme decirles que el cristianismo, cada día que pasa, como que se va desacreditando. Y la persona va perdiendo la fe. ¿Por qué? Por los escándalos que nosotros mismos los cristianos somos protagonistas. Unos se van haciendo ricos, otros aparecen con escándalos que de verdad dejan mucho que decir. Entonces, el que está allí, que no participa nada, y que usted que dice, yo creo, y yo voy a la iglesia, y el que está allí que no participa nada, lo ve haciendo cosas quizás peores que las que él hace, ¿qué va a decir? Entonces, la fe, vuelvo y repito, se demuestra con hechos concretos. La fe es decirle sí al Señor. Es decirle sí al Señor, porque es un regalo de Dios. Y es el mismo Dios que nos elige y nos llama para seguirle a través de su Hijo Jesús. Como dijo San Pablo, que hemos sido salvados por la gracia de la fe. Y esto no viene de nosotros, sino que viene de Dios. Y como viene de Dios, también es un don de Dios para nuestras vidas. Entonces, para creer, primero hay que entender que la fe es un regalo. Y segundo, que la fe es una respuesta personal de amor a Dios. La fe es darle un sí lleno de amor a Dios. Y sobre todo abandonándonos en sus manos, como se abandonó la hermanita, el hermano aquí cuando estaba con los ojos vendados. Confiar ciegamente en el Señor. En ese sentido, la fe entonces consiste en aceptar su palabra, aferrarnos a su voluntad y también decidirnos a caminar detrás de Él con una confianza grande. Sencillamente la fe es apoyar nuestra vida en Dios, tenerlo como roca firme, saber que sobre todo sentirse seguro, porque todo lo que Dios hace y por los lugares donde Él nos lleve va a ser mejor para mí. Abraham es un vivo ejemplo de hombre de fe. Dios nada más le dijo, sal de aquí y vete a una tierra que yo te voy a mostrar. Abraham salió a caminar y ni siquiera sabía para dónde iba. Agarró su motete, su mujer, sus animales y empezó a caminar.
¿Por qué? Porque el Señor le dijo que se fuera de ahí, que Él lo iba a llevar a otro sitio. Si tú me vas a llevar a otro sitio, se supone entonces que allí yo voy a estar mejor porque tú eres mi papá y tú quieres lo mejor para mí. Empezó a caminar. Entonces, la fe consiste en tener a Dios también como nuestro único Señor y Salvador. Y es por eso que como dice la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 36, buscar el reino de Dios primero y lo demás vendrá. En este caso es obedecer primero. Cada vez que hablamos de fe, aparecen nombres de personas de fe. Ya mencionamos a Abraham, mencionamos a algunos. Hubo un centurión romano que le dijo a Jesús, solo di una palabra, lo repetimos en cada misa, solo di una palabra desde aquí y esa palabra bastará para que mi criado se sane. Y decía Jesús, en todo Israel no he encontrado una fe tan grande. Y aquella mujer hemorroísa que tenía que sé yo cuántos años sangrando, que ella decía, con solo tocarle el borde de su manto, me sanaré. Eso es fe. De esa es la fe la que estoy hablando. Una fe así, una fe que provoque milagros, una fe que salga al encuentro de aquel que nos ama. Pero si nosotros nos quedamos con una fe pasiva, una fe así, como qué sé yo, lánguida, no vamos a salir ni vamos a crecer espiritualmente. Para que un cristiano pueda crecer, la fe debe ser primordial. Mientras más fe, mayor crecimiento. Y espiritualmente, la vida espiritual es compleja y muchas veces podemos utilizar signos y símbolos para representarla, porque lo espiritual trasciende más que lo material. Y una persona con un espíritu débil, con un espíritu que se quebrante fácil, es muy difícil que eche para adelante, que crezca espiritualmente hablando. Porque ante cualquier embate que le dé la vida o ante cualquier dificultad que le presente el maligno, va a sucumbir. Fíjense que el demonio le hace la guerra fuertemente a los hombres de fe, a los hombres y mujeres de fe. ¿Por qué? Porque el demonio no quiere que usted crezca. El demonio no quiere que nosotros creamos en Dios, que le creamos a Dios. Porque cuando hay una persona que le cree a Dios y se para bien plantado allí con el escudo de la fe, el demonio no puede hacer nada, tiene que devolverse. ¿O qué decía Jesús a los discípulos? Le he dado autoridad a ustedes para que expulsen demonios, para que sanen enfermos, para que resuciten muertos. Pero eso no lo hacían los discípulos por obra propia, sino por la fe que ellos profesaban en Jesús. Y cuando salían a predicar, y cuando salían a evangelizar, y se topaban con situaciones, ¿qué decían? En el nombre de Jesús, yo te ordeno que te vayas, por poner un ejemplo. ¿Y qué pasaba con esos espíritus? Tenían que ir. ¿Por qué? Porque aquel hombre estaba seguro a quién estaba representando. En el nombre de Jesús, yo te ordeno que te vayas. Que vayas de mi casa, que te vayas de mi familia. En el nombre de Jesús, yo te ordeno esto, yo te ordeno lo otro. Pero estar seguro de que el Señor está con nosotros, que no nos deja solos, que no nos abandona. Entonces, en esta cuaresma, vuelvo y repito, creer y hablar de fe, no nos vamos a acostumbrar a estar en lo mismo. Hay que hacer un alto, hay que detenerse. Hay que reflexionar cómo estoy yo viviendo la fe que digo profesar. Piensen un poquito si verdaderamente hemos crecido desde la cuaresma del año pasado a esta. Evalúen un poco su vida. Y yo sé que cada uno de nosotros, quizá a lo largo de un año, se nos presentan muchísimas situaciones. Muchísimas situaciones, mucha de alegría, otra de tristeza. Muchísimas situaciones difíciles. Problemas en el hogar, problemas con los hijos, problemas con la esposa, problemas en el trabajo, muchas veces problemas económicos también.
Es difícil, sumamente difícil. Pero si nos dejamos arropar por todos esos embates, por todo lo que llega, ¿qué nos va a suceder? No, hay que ponerse bien plantado y darle la guerra al enemigo. Darle la guerra al enemigo. Y Satanás se vence de rodillas. Satanás se vence de rodillas con la oración confiada en aquel que todo lo puede. Le decía Jesús, si el mundo los persigue, recuerden que me persiguió a mí primero. Pero ánimo, que yo he vencido al mundo. Y la Biblia recoge 365 veces la palabra no tengas miedo, no temas. 365 veces. Parece que Dios nos quiere recordar diario, no tengas miedo. Hay un no temas para cada día. ¿Cuántos días tiene el año? Y si hay 365 veces escrita la palabra no temas en toda la Biblia, es una para cada día que Dios nos está diciendo, no temas, porque el enemigo de la fe es el temor. Los apóstoles temieron ante la tempestad, como leímos en el fragmento del Evangelio, y se estaban hundiendo. ¿Ustedes creen que los apóstoles no tenían autoridad? Y ya con todas las experiencias que habían tenido de Jesús, con todas las experiencias y todos los milagros que ya estaban, diría yo, o digo yo, hasta cansados ya de ver tantas sanaciones, tantas liberaciones que Jesús hacía, no tenían la autoridad de decirle al mar, cálmate, o vamos a seguir remando que aquí no va a pasar nada. Sin embargo, se llenaron de miedo, ¿y qué pasó? El griterío pendejo. Dice la Biblia que estaban gritando, comenzaron a gritar como niños. ¿Y qué le dice Jesús? Cuando lo ven caminando, ¡ay, un fantasma! Ahora, Jesús también parece que le gustaba hacerle mucha broma, porque nada más Jesús se le ocurre, vendía a medianoche, lloviendo, un mar agitado, a salir a caminar en medianoche. A Jesús como que le estaba jugando una bromita allí. Y cuando lo ve de ese palo dice, ¡hey, ánimo, cálmese, que soy yo! Y viene en medio de la casa el tío, ¡ajá! ¿Eres tú? Pues ve, mándame ir a ti. Mándame ir a ti. Y cuando empieza a caminar, todo va bien, pero cuando se empieza a sentir la brisa fuerte sacudiéndolo, se llena de miedo y el mismo miedo lo hace hundirse. Dice, oye, pero Jesús te dijo, ven. Y uno dirá, oye, pero que si nos vemos en la posición de Pedro, ¿qué había pasado? Quizás también yo me hubiera hundido. Sí, humanamente hablando. Y quizás cualquiera de nosotros no hubiera sucedido lo mismo. Porque así somos. Así somos los seres humanos. A medida que una persona empieza a creer y a confiar más en Dios, las cosas cambian. Las cosas cambian. Y basta usted hacer un acto de fe. No hay que andar declarando como andan los hermanos evangélicos. Yo declaro esto, yo declaro lo otro. No. Ustedes nunca han escuchado en la Biblia a Jesús declarando nada. Jesús se iba al monte y oraba y decía, Padre, si es tu voluntad, que se haga esto. Padre, si tú quieres, que se haga aquello. Pero Jesús no daba esto. No. Ahora, cuando Jesús se le presentaba a uno de esos espíritus, ahí sí le hablaba con toda autoridad. Tenemos que tener mucho cuidado porque hoy en día nuestra fe se está contaminando. Y la fe de la Iglesia católica, que es la fe verdadera, la fe que viene desde Jesús, desde los apóstoles, hasta nuestros días, la Iglesia tiene que custodiarla. Nosotros los católicos tenemos que custodiar nuestra fe. Y no andar nosotros contaminando nuestra fe con cosas de fuera. Nosotros no tenemos nada que envidiarle a los que están allá afuera, nada. Todo está aquí. Todo está aquí. Como dicen los padres, la iglesia tiene lo que se llama el depósito de la fe. Y uno va cogiendo de ese depósito a medida que va necesitando. Todo está aquí. No hay que ir a buscar en otro lado, ni estar trayendo moda, ni estar trayendo cosas de otro lado. Todo está aquí. Y la fe
la gente le van inyectando cosas, pero la fe en Dios es algo hasta sencillo y simple, como los niños. ¿Cómo compara Jesús cuando Jesús habla de que hay que ser como niños para poder entrar en el cielo? ¿Por qué Jesús pone esa comparación? ¿Qué pasa con un niño con su papá o con su mamá cuando lo ve? Un niño es... Miren, yo tuve 7 días con mi hija que tenía 2 años que no la veía. Y esa niña a veces estaba en una plaza, salíamos a caminar y se me quedaba mirando así como que si yo fuera Superman. Si salía corriendo y se caía, me miraba como si yo fuera Superman. Porque el niño ve en uno esa protección, esa confianza, ese abandono así. Por eso que Jesús pone el ejemplo. Porque Jesús quiere que nos abandonemos en sus brazos, como los niños se abandonan en los brazos de sus padres. Cuando un niño está con su papá y su mamá, se siente seguro, aunque afuera se esté acabando el mundo. Se siente seguro. Y esta es la fe que Jesús quiere que tengamos en Él. Este es el tipo de fe que Jesús quiere que tengamos en Él. Y si empezamos a escrutar las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar testimonios de fe muchísimos. Si nos vamos al Antiguo Testamento, hay un tipo ahí que lo metieron en una cueva de leones. ¿Y qué pasó? Nada. Hay otro que lo metieron en un horno ardiente y cuando estaban adentro le dice el rey, métale más fuego. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Por qué? Porque ellos decían antes de entrar, si el Señor quiere, Él nos va a salvar. O sea, la fe de ellos estaba segura en que si Dios quería, tiene el poder para salvarle. Y si Dios no quiere, pues nada, vamos con Él. Esos tipos estaban decididos, confiados. No tenían miedo. Y si nos vamos a estudiar la historia de nuestra iglesia, ¿cuántos mártires no tenemos? ¿Cuántos mártires no tenemos que entregaron su vida solo por salvaguardar la fe? Entonces, muchas veces, vuelvo y repito, las situaciones que se nos presentan en la vida nos golpean fuerte y nos debilitan la fe. Yo quisiera que en este momento ustedes cerraran sus ojos un momentito. Vamos a hacer un acto de fe. Y trae ahí a tu mente, a tu corazón, qué sé yo, esa persona, esa situación, ese problema, esa necesidad, eso que quizás te puede estar perturbando. Y si tú no tienes ninguna de esas situaciones y conoces a alguien que esté pasando por un momento difícil, pues trae a esa persona también aquí, a los brazos de Jesús. Y dice, Señor, por fe y con fe, yo te presento esto. Por fe y con fe, te presento esta situación. Si un familiar enfermo, también presenta esa enfermedad. Llámala por su nombre. La enfermedad, llámala por su nombre. Y pon tu fe por encima de esa enfermedad. Pon tu fe por encima de ese problema. Pon tu fe por encima de esa situación, de esa necesidad. Hace un tiempo estaba yo pasando por un momento difícil, económicamente hablando, sin trabajo prácticamente. Y recuerdo que un sábado amanecí que no tenía ni siquiera para comprarle un pan a mis 2 hijas. Y como a las 9 de la mañana, aún en la cama, que pasé la noche entera prácticamente sin dormir, dándole mente qué iba a hacer, mi compañera empieza a llorar y a tambalearse y me decía, wow, nosotros tanto que estamos en la iglesia, tanto que le servimos a Dios, y mira cómo nos tiene. Mira cómo nos tiene que no tenemos hoy ni siquiera para comer. ¿De qué nos sirve a nosotros estar en la iglesia sirviendo y adorando a Dios si hoy no tenemos para comer? Y recuerdo que lo último que me salió a decirle fue, tranquila que Dios proveerá.
ella empieza a llorar y está dando la dirección de nosotros, de la casa donde vivíamos. Y cuando Blanca empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y yo me asusto y yo, ¿pasó algo? ¿Qué es lo que te pasa? Y me dice, no, que me llamaron de Caribe Express, que alguien me puso un dinero. Alguien me puso un dinero. Y cuando empieza a llamar a sus familiares, le preguntó a una hermana, y dice la hermana, yo salí a trabajar y pasé cerca de una casa de envío y sentí en mi corazón la necesidad, sentí en mi corazón que tú estabas necesitando dinero y lo que cargaba era $60 y eso te mandé. Para que ustedes vean cómo son las cosas de Dios. Dios no se muda. Dios no se muda ni se calla. Simplemente a veces Dios se queda calladito, observando y haciendo su trabajo. Porque muchas veces cuando la cosa está más difícil es cuando Dios más está trabajando y más está obrando o está buscando la manera de traer la bendición que a ti te está haciendo falta en ese momento. En este momento yo te invito a confiar, levantarte confiadamente en Jesús, en aquel que no falla, y pon tu fe por encima de esa situación, por encima de ese problema, de esa enfermedad, de ese ser querido que está pasando por un momento difícil. Confío el Padre está aquí con nosotros. Le damos gracias al Señor por la Willy, que usted se lo debe protegido, si tiene que ir. Bueno, vamos a darle gracias, vamos a hacer una oración por él. Padre, te damos gracias por la Willy. Te pedimos que nos bendiga y prolongue, Señor. Que en su momento de prueba que está pasando, en su momento de debilidad, en sus situaciones difíciles, Señor, tú extienda la mano poderosa tuya sobre él para que lo fortalezca.
fortalezca y que Él salga ileso de cualquier situación, de cualquier problema, de cualquier adversidad, de cualquier problema que pase en su vida, tanto emocional, espiritual. Controla tu Jesús, porque tú estás bien. Tómalo a Él en tu brazo y haz de Él un testimonio como agradador de toda tu grandeza en su vida, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi hermano. Gracias, Señor.